Recording in progress. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a las diputadas, a los diputados, a los senadores, a nuestra secretaría. Vamos a tratar de hacerlo más ejecutivo posible, porque la verdad es que... ¿Me permite? Perdón. Sí, inmediatamente, Juan Pablo, seguida. Estoy señalando que vamos a tratar de hacerlo lo más sucinto posible, porque efectivamente tenemos un punto en controversia y que ojalá podamos zanjarlo. Así es que le doy la palabra al señor secretario para que nos ilustre sobre el tema que tenemos que dirimir y damos ahí la palabra a quien lo solicite. Juan Pablo. Perfecto. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. En primer término corresponde elegir presidente de la comisión mixta. Pido la palabra. Senador. Yo quiero proponer al senador Carlos Bianchi Chelech como presidente de la comisión, señor secretario. Perfecto. ¿Existe unanimidad de los miembros presentes? Yo dije presidente por unanimidad al senador Bianchi. Gracias. Me honran los diputados, diputadas y el senador. Gracias. Bien, ahora sí, entonces, señor secretario, cuenta si la tenemos y ahí para que nos dé el informe. Perfecto, señor presidente. Con fecha 13 de abril, en curso, la Honorable Cámara de Diputados comunicó que había aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al boletín 7550-06 de ONEMI, con excepción del artículo 16, y nominó a los integrantes de la comisión mixta. En esta circunstancia, señor presidente, la comisión mixta debe resolver la discrepancia producida por el rechazo de la Cámara de Diputados a la sustitución o al artículo 16 aprobado por el Senado. Si gusta, pongo en la pantalla el artículo 16. Sí, dale lectura y ponlo en la pantalla, por favor, Juan Pablo. Perfecto. Hago presente asimismo que del Ejecutivo se recibió una comunicación en que pone como forma y modo de resolver esta discrepancia el mismo texto del artículo 16 aprobado por el Senado, que se encuentra en pantalla y que se refiere a la actuación del Ministerio de Defensa Nacional. Una consulta, Juan Pablo, antes de... ¿Sí? ¿El Ejecutivo conversó con las diputadas, con los diputados, con los senadores con respecto al texto que ellos propusieron, que es el mismo que está en el Senado? No tengo información sobre el particular, señor presidente, simplemente me llegó un correo electrónico indicando que la propuesta era un texto similar al aprobado por el Senado. Pero ojalá hubiese sido entonces socializado también con las diputadas y diputados. Bueno, entonces le da lectura y está en pantalla ahí. Gracias, secretario. El artículo 3 señala actuación del Ministerio de Defensa Nacional. Para el cumplimiento de los cometidos que la presente ley confiere a las Fuerzas Armadas y facilitar su adecuada articulación con el sistema, el Ministerio de Defensa Nacional será responsable en su rol de órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de la Defensa Nacional, de la coordinación y ejecución en las materias que le correspondan a su sector, de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y del Plan Nacional de Emergencia, según lo dispuesto en el artículo 25 y siguientes de la presente ley. Le corresponderá asimismo elaborar los planes y los protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo de riesgo de desastres. La forma de empleo de los medios terrestres, navales y aéreos deberá contenerse en los respectivos instrumentos de gestión de riesgo de desastres indicados en los incisos anteriores. En el caso de que los medios considerados para la respuesta en los instrumentos de gestión precedentemente señalados sean insuficientes para la magnitud de la emergencia, el Ministro de Defensa Nacional podrá autorizar el empleo de otros medios militares. Dicha autorización se otorgará previa solicitud del presidente del comité respectivo cuando la emergencia se desarrolla a nivel nacional o bien ante el requerimiento que haga la autoridad militar de nivel regional o provincial en los casos en que así lo solicite quien presida el comité al que corresponda la dirección de la emergencia en estos niveles. Corresponderá al jefe del Estado Mayor Conjunto prestar la asesoría militar, coordinar y dirigir las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas a la gestión del riesgo de desastres en todas las fases del ciclo de riesgo de desastres en consideración a la instrucción que formule el Ministro de Defensa Nacional. El empleo de los medios referidos en este artículo no podrá afectar las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. Esta es la norma que aprobó el Senado y que la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional rechazó al votar por la afirmativa 86, señoras y señores diputados, 57 por la negativa y 3 abstenciones.
Esta norma es propia de ley orgánica constitucional según la calificación que dio en su momento el Senado, señor presidente. Eso Así es ley orgánica. Bien, gracias, estimado secretario. Bueno, si me permite sacar de pantalla el comparado para poder entonces ver los rostros de las diputadas, diputados y senadores asistentes. Yo hacía la pregunta primero al secretario si el Ejecutivo, que concuerda con este mismo texto y que de hecho ha propuesto a esta comisión mixta el mismo texto que fue votado del Senado, tiene la aceptación de las diputadas o diputados o no, en el fondo. Y si fue socializado con ustedes, que sería lo deseable, ¿no? Entonces, cedo la palabra a quien la pida. Pide la palabra la diputada Joana Pérez. Diputada, la escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a las diputadas, ¿cierto? Diputados y, por cierto, a los senadores que hacen casi de dueño de casa y al Ejecutivo, a la Secretaría. Mire, usted sabe que en este proyecto nos habría gustado al menos, hablo desde mi bancada, haber logrado más cosas para traer a la mixta. Este es un proyecto que a la Cámara le llegó, ¿cierto?, luego de 10 años de tramitación, ¿ya? Y es lamentable porque efectivamente cuando se presenta este proyecto, presidente, se presenta también justamente producto del terremoto que tuvimos el año 2010. ¿Ya? Yo soy de una zona terremoteada que es de Biobío, donde hubo un maremoto, donde hubieron muertos, ¿cierto? Y responsabilidades todavía no tan claras. He sido encargada comunal de emergencia, entonces me hubiese gustado que esta gestión de la Cámara tuviera la posibilidad de revisar este proyecto, así como lo han planteado, y le remitimos una nota a esta Secretaría para que por lo menos, hubiese escuchado actualizadamente a los funcionarios de la ONEMI, ¿ya? Y le remitieron a usted, presidente, a través de la comisión, esa solicitud, aunque hubiese sido 5 o 10 minutos. Porque hay algunos vacíos que quedan y yo no sé si el Ejecutivo, más allá de que sea un artículo que logramos enviar a la mixta, que yo lo tengo claro, el tema es si queremos legislar bien o tener un órgano solo o tener una institucionalidad que diga, mire, estamos legislando solo porque llevamos 10 años, pero esto no responde a la emergencia que estamos viviendo hoy día. Y doy solo un ejemplo, que lo daban la Asociación de Funcionarios de ONEMI. Aquí en esta ley no quedó reflejado el nivel provincial de este nuevo servicio de materias de prevención, ¿cierto?, de la Oficina Nacional de Emergencia, como hoy día lamentablemente quedan vacíos. A 10 años de tramitación, nosotros en 3 años no hemos visto este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior y por lo tanto todo lo que se despachó fue al menos hace 6 años y en el Senado, ¿cierto?, lamentablemente esto demoró. Ahora, entendiendo que lamentablemente solo se salva esto, me gustaría escuchar del Ejecutivo para saber qué otros temas ellos perciben que hayan quedado vacíos en la legislación y que vean muy complejos. Doy otro y el último ejemplo. El tema de los gobernadores regionales, la ley dice se coordinará los futuros gobernadores regionales con el delegado presidencial. Y aquí vamos a tener complicaciones y tengo la obligación de decirlo porque viene una nueva institucionalidad que no se recoge en esta legislación. Yo estoy clara que los parlamentarios queremos legislar para que si el día de mañana hay una emergencia, no se diga que pasaron 10 años y no tenemos legislación, pero hagámoslo de forma seria. Por eso he venido a esta comisión mixta, porque me gustaría escuchar al gobierno que nos plantee que se ha estado reunido con la Asociación de Funcionarios de la ONEMI, que va a ser el organismo encargado de ejecutar esta nueva institucionalidad, si nos quedan vacíos o solo ellos ven que este es el único artículo que puede haber una diferencia para implementar la ley. De todas maneras, decirles que, y con esto concluyo, de que es necesario que acompañemos el funcionamiento de esta nueva institucionalidad en materia de los recursos, no coinciden los montos, el personal. Entonces, de veras, presidente, estimado senador, quiero advertirlo, porque creo que estamos sobre la marcha improvisando algo tan sensible que es hoy día nueva institucionalidad. He dicho, señor presidente, bien. Gracias. Gracias, diputada Pérez. Yo sí, usted me lleva a tener que, por lo menos, reflexionar en voz alta. Yo no creo que nadie de los aquí presentes esté legislando de manera no responsable y no seria. Esto efectivamente ha sido un tratamiento largo porque teníamos muchísima discrepancia y los que hemos estado en esto un poco más de años, efectivamente usted tiene razón, esto ha sido de un largo y largo trámite y tiene que ver precisamente con definir, por ejemplo,
algunas de las competencias. Yo comparto la que usted señala, diputada Pérez, con respecto a la calidad de en qué condición queda el gobernador. Efectivamente, una persona que va a tener a lo menos el 40% de la votación, en esto no cumple ningún rol de liderazgo en el caso de una catástrofe en su región. Y va a quedar todo, ¿no es cierto?, entregado al delegado presidencial, porque tiene directa relación tanto con el Ministerio del Interior como con el Ministerio de Defensa. Y este fue un enorme y gran debate que se zancó de la forma en que usted lo señala y que yo tampoco lo comparto, al igual que usted. Me ha pedido la palabra el diputado Raúl Saldívar y luego el senador Insulza. Diputado Saldívar, le escucho. No tiene micrófono. Micrófono, ahí sí. Ahí sí, muchas gracias, presidente. Junto con compartir en todos los términos lo expresado por la diputada Ivana Pérez, quisiera señalar a modo de recuerdo nada más para tener un contexto bien claro de cómo ha sido el desarrollo de este proyecto. Ingresó el año 2011 y pasó el 2013 al Senado. Llegó el año 2014 y se le introdujo una indicación sustitutiva, de tal manera que este proyecto, cuando volvió del Senado a la Cámara de Diputados, volvió en la práctica siendo otro proyecto. Por lo tanto, eso explica la infinidad de situaciones en las que vemos algunos vacíos, de tal magnitud, esos vacíos que lo más probable es que el reglamento o los reglamentos que se hagan posteriormente van a tener más importancia que la propia ley para poder resolver una infinidad de situaciones. Además de lo que aquí se ha dicho en relación a que la estructura corporal de la entidad deja fuera a las provincias, que es un asunto clave, muy fundamental. Algunos parlamentarios que han sido gobernadores lo tienen completamente claro. Y los temas de recursos, de personal, en fin. Por lo tanto, esto de discutir hoy día, este punto de controversia, nos hace sentir que es necesario tocar otros puntos. Sí, apaguen los micrófonos, por favor. Se han apagado los micrófonos, presidente. Haría que prenderlo el senador Saldívar de nuevo. Tiene apagado el micrófono. Ahí sí. Otra vez lo tiene apagado, diputado Saldívar. Para redondear, diputado. Ahí sí, ahí sí, está. Para no reiterar, creo que ha sido muy claro lo planteado por la diputada Pérez, y lo suscribo plenamente, y con los agregados históricos que le señalé respecto al tema del desarrollo que ha tenido este proyecto de ley en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias a usted, diputado Saldívar. Senador Insulza, le escuchamos. Luego está el senador. Muchas gracias. Creo que lo que usted me ha interpretado bien en lo que yo quería plantear, pero voy a repetir una cosa por lo menos. Nosotros efectivamente hicimos una larga batalla, que finalmente llegó hasta la sala del Senado, para pedir que el Senado, que los consejos los consejos regionales de emergencia fueran presididos por el gobernador regional. Nos parecía lo obvio. O sea, nos parece que si vamos a elegir una máxima autoridad regional que esté sentada en una silla al lado del delegado del presidente de la República, la verdad es que mejor que no esté en realidad. Entonces, y la verdad es que no había argumentos razonables para eso. Yo estoy muy disponible para revisar aspectos de esta legislación, presidente, pero me temo que eso puede ser complicado si otros senadores no quieren abrir artículos que no están en discusión en la comisión mixta. Respecto del artículo de la comisión mixta, yo la verdad es que, al margen de que fue votado favorablemente en el Senado, yo la verdad es que estoy muy dispuesto a aceptar los argumentos de las señoras y señores diputados, porque creo que en realidad todos los recursos disponibles generalmente, además esto es así hoy día en la práctica. Hoy día el ministro del Interior llama a un comité de emergencia, el comité de emergencia va a las Fuerzas Armadas, también a veces va el ministro de Defensa y todo lo demás. Pero pasar por toda una parafernalia que está diciendo que hay una institución que está aparte de este país y el presidente de la República se relaciona con ella a través del Ministerio de Defensa, y que además las capacidades estratégicas, etcétera, a mí me parece que es bastante inadecuado. Así que yo anuncio que yo voy a estar voy a aprobar la posición de la Cámara de Diputados en esto.
Tal vez deberíamos discutirlo con todo esto con más calma en la sesión que tengamos de la comisión, presidente. Entiendo que hay algunas votaciones en la Cámara. No sé si será el momento de discutir esto. Pero ciertamente me gustaría saber exactamente qué artículos quisieran abrir. Bueno, mire, los gracias, senador. Y ver, pero que no digamos que no antes de saber cuáles son, digo yo, no, veamos cuáles son, a lo mejor podemos mejorar la ley. Fuimos citados y hemos citado para resolver hoy día. Ahora, si los diputados no pueden, efectivamente, usted lo que señala es que están con dificultades de votación, la verdad es que yo suspendería inmediatamente este encuentro, porque la idea es poder tratar de resolverlo en la citación que hemos hecho hoy día. Es un artículo, yo sé que es controversial, sé que genera diferencia y por eso estamos acá. Ahora, yo me sumo a las críticas que han hecho la diputada y los diputados con respecto a la figura que queda en temas regionales. O sea, incluso el alcalde puede que tenga incluso más atribuciones que el propio gobernador, a lo menos en su territorio. Senadora Luz Ebersperger. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a todos los miembros de esta comisión mixta, señores y señoras senadoras, senadores, diputados y diputadas. Esto ha sido una larga discusión y los señores senadores y senadoras saben perfectamente mi posición, siendo absolutamente partidaria de la descentralización. Pero esta es una comisión mixta para resolver las discrepancias y esa es solo una. El tema de lo que pasa aquí con el gobernador regional no es materia, no es materia, ¿no es cierto?, que podemos resolver en esta ley. Esa es una materia que viene mal resuelta desde que se aprobó la ley del fortalecimiento de la regionalización y es un tema de cómo se dictaron la ley 24.074 y 73, en que lo hemos dicho hasta el cansancio, al menos yo lo he dicho en esta comisión y en otras donde he hablado el tema, y es que se optó en este Congreso, ¿no es cierto?, por priorizar una descentralización política antes que una descentralización administrativa y financiera, por hacer probablemente un checklist o dar una señal a la ciudadanía, y eso va a hacer mal las cosas. Pero no es esta la ley en que se puede resolver ese tema. Yo, al menos, presidente, no estoy disponible para darle unanimidad para abrir en esta ley otros artículos que no sea el que está en discrepancia, que es, entiendo, el artículo 16, para que sea ese el artículo que resuelva esta comisión mixta. Puedo compartir muchas de las cosas que aquí se han señalado, pero creo que solo ahondaríamos problemas en las controversias que hoy día existen si queremos resolver a través de esta ley los problemas que hoy día tiene la descentralización y las pocas facultades que puede tener un gobernador regional. No voy a dar, presidente, perdone la franqueza, usted me conoce, no voy a dar la unanimidad para en esta ley abrir a revisarnos otros artículos que no sea la discrepancia que tiene el artículo 16 en esta comisión mixta. Gracias, presidente. A ver, nadie ha pedido abrir un debate sobre otras materias que no sea el artículo 16, así que si no da la palabra, senadora, está en todo su derecho, porque yo tampoco voy a pedir abrir la discusión que no sea el artículo que nos convoca. Mire, me está pidiendo la palabra y no lo había visto el ministro del Interior. Ministro, la escuchamos. Antes la diputada Orsini, presidente. Antes la diputada Orsini, diputada. No tengo problema en que intervenga primero el ministro. Gracias, diputada. Ministro del Interior, le escuchamos. Estamos silenciados, presidente. Ahí sí. Bueno, presidente, lo primero saludarlo, por supuesto, a usted también, tanto a los senadores como diputados y diputadas presentes. Tal como lo manifesté en la sala, esto fue la semana pasada, ciertamente, y tal como ha quedado establecido en algunas locuciones previas, este es un proyecto que es tremendamente necesario, ¿cierto?, desde el punto de vista de la gestión de riesgo y, por supuesto, también de la coordinación. Si bien es cierto, se ha avanzado en algunas medidas administrativas, por supuesto que lo que se necesita hoy es sacar adelante esta ley, más allá de que efectivamente son 10 años, uno podrá discutir, bueno, estuvo 3 años en la Cámara de Diputados, 7 en el Senado, o son 10 en total. Bueno, la verdad es que hoy día lo que necesitamos es, así como estamos discutiendo, y bien lo sabe
el senador Insulza y quienes están también en la bicameral, ¿cierto?, con respecto al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, y ahí estamos discutiendo justamente de en qué fase puede estar el riesgo. Nosotros creemos que hay que tener un hilo conductor en este debate que tiene que ver con cuidar a las personas de los riesgos asociados, y los riesgos pueden ser provocados por otras personas, le hace delincuencia, por negligencia, le hace por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿cierto?, de seguridad vial, o eventos naturales que no necesariamente, lo dijimos en la Cámara, no necesariamente son un desastre natural en sí mismo, sino que el desastre se provoca por la falta de planificación, por la falta de coordinación, y eso tiene que ver justamente con el corazón de esta normativa. Entonces, claro, hay una discrepancia que efectivamente tiene que ver con este artículo, que tiene que ver básicamente con las funciones del Ministerio de Defensa, ¿cierto?, en cuanto a la coordinación, a la disposición, a las fases y también a los recursos, siempre y cuando los recursos sean utilizados de buena manera y obviamente además sin desproteger otra área estratégica del país. Pero a mí me parece que ese es el foco y efectivamente las Fuerzas Armadas tienen un rol tremendamente importante, no solamente cuando ya se provoca el evento en sí mismo o el desastre, por así decirlo, si es que así fuese, sino que también en las fases previas y en la gestión de riesgo. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos una posición que es bastante clara, que es justamente, tal como lo dice la propuesta, reponer el texto original. Nosotros creemos que es el texto adecuado, y obviamente ha pasado por distintas instancias, comisiones, salas, y obviamente nosotros creemos que este texto está socializado, digamos, pero obviamente si es que no fuese así o si alguien no lo considera de esa forma, no tenemos ningún problema en profundizar, presidente, y eso también quiere, si me lo permite, puede expresar también algunos conceptos. Gracias, ministro. Antes ha pedido la diputada Orsini y luego le vamos a dar al subsecretario Gali entonces la palabra. Diputada Maite Orsini. Muchas gracias, presidente. Saludar también a los parlamentarios y parlamentarias presentes, al ministro, al subsecretario. Y no puedo dejar de manifestar, ya que se ha abierto la discusión sobre temas generales de este proyecto de ley, que este es un proyecto de ley que yo no he revisado en comisión, igual que los parlamentarios y parlamentarias que estamos en nuestro primer periodo. Como se ha dicho, es un proyecto de ley que tiene más de 10 años de tramitación, y creo que el dedicarle un poquito más de tiempo no le haría daño. Sobre los asuntos generales del proyecto, creo que es relevante revisar el tema de la dotación y el presupuesto, que es un tema que ha sido relevante para los trabajadores y las trabajadoras que han levantado cartas y han manifestado además no haber sido escuchados en la forma de vida en esta tramitación, en particular los trabajadores de ONEMI. Creo que también es relevante que, como se ha dicho acá, revisar el rol del gobernador general, regional, digo, y un tema que acá no se ha señalado, pero que yo he hablado en privado con el subsecretario Gali, es que me preocupa que cuando estamos revisando todo nuestro sistema de emergencias no se haya abierto una discusión sobre la institucionalidad de bomberos, que son la primera línea de defensa frente a las emergencias, tanto humanas como naturales. Que no haya ningún tipo de revisión de esta institucionalidad que hoy día funciona absolutamente al margen de lo público y funcionan como instituciones privadas, tanto desde los recursos que lo financian como desde su actuación y su administración. Y en particular me quiero referir a la discrepancia que existe entre ambas cámaras. Para ser bien clara, lo que a nosotros nos preocupa es que de la redacción del texto actual pareciera desprenderse que hay ciertas actuaciones de las Fuerzas Armadas que no tienen que ser autorizadas por la autoridad civil. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y lo que no estamos dispuestos a aprobar. Entonces yo quisiera, por su intermedio, presidenta, al subsecretario Gali, que va a hacer uso de la palabra, si pudiésemos buscar una redacción en la que se entendiera que las Fuerzas Armadas siempre deben actuar bajo el mando civil bajo el mando civil del ministerio correspondiente. Y segundo, también preguntarle al subsecretario Gali, porque nosotros estamos hoy día tramitando una nueva institucionalidad de seguridad en materia civil. Estamos tramitando y estamos revisando en la Comisión Bicameral del Senado un proyecto de ley que va a crear un nuevo Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿cómo se comunica esa reforma con esta otra reforma que cabe en la institucionalidad antigua
y cómo lo vamos a adecuar finalmente con esta nueva institucionalidad que espero podamos presentar lo antes posible en ambas cámaras. Eso, presidente. Bien. Gracias, diputada Orsini. Subsecretario Gali, le escuchamos. ¿No está ahí el subsecretario? Secretario, disculpe, presidente, el subsecretario tuvo que salir 5 minutos, vuelve, no sé si hay alguien más que tenga la palabra o podemos ir respondiendo algunas de las dudas que planteó la diputada. Yo entiendo, a ver, yo estoy tratando de interpretar un poco lo que nos están señalando las diputadas y los diputados. Primero, el texto no fue socializado con los diputados o las diputadas, ¿no? El que usted en el fondo repone. Y desprendo de que para los diputados, al igual que lo que pienso yo en lo personal, es deseable dejar clara la figura con respecto a las Fuerzas Armadas y la subordinación que tienen con la autoridad civil. O sea, eso es del todo deseable y yo creo que es lo que estamos solicitando. Por lo tanto, se le hizo las preguntas que usted puede responder si gusta, ministro, en su calidad de ministro del Interior, se la habían hecho al subsecretario Gali. Y yo quisiera proponer incluso lo siguiente. O sea, dependiendo del debate, porque el debate no lo va más allá del artículo 16 que tenemos para los que estamos citados. La discusión del resto yo la comparto absolutamente, pero no es lo que nos convoca en esta comisión mixta. Entonces, o buscamos una redacción más feliz que pueda ser consensuada para sancionarla a más tardar este día miércoles, o sometemos a votación lo que se ha repuesto por parte del Ejecutivo. Yo no tendría problema ni en uno ni en el otro. Lo único que yo quiero tampoco, decir es que presidente, si usted quiere votarla ahora, no hay problema. Me allano a tratar de encontrar una solución que sea más amplia y que también encuentre en la Cámara de Diputados también encuentre una mayor acogida. Y eso entiendo que pasa por cómo queda la figura de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en la eventualidad de una emergencia, de una catástrofe, y la subordinación que tiene la Fuerza Armada hacia la autoridad civil, que creo que ese es el punto que con mucha razón señalan las diputadas y los diputados. ¿Está el subsecretario Gali? ¿Ya volvió? Sí, presidente, ya aquí viene llegando. Lo que sí quiero plantear antes que el secretario pueda ir en profundidad. Son 3 los artículos que fijan el actuar de la Fuerza Armada, ¿ya? Los otros 2 fueron aprobados. Si uno mira este artículo en particular, digamos, y lo mira obviamente de manera aislada, pueden surgir ciertas dudas. ¿Me escuchan? Que se congeló todo, no sé si me están escuchando. Claro que sí. Ya, es que yo veo todo congelado en la pantalla. Bueno, entonces son 3 artículos que fijan el actuar, o las normas, ¿cierto? Y aquí los tenemos, lo podemos ir leyendo. Si uno lo mira de manera aislada, puede ser que genere las dudas que se han planteado, pero los otros 2 artículos que ya están aprobados, queda claramente establecido cuál es el actuar y la sujeción que eso tiene, ¿cierto?, al Ministerio de Defensa, ¿cierto?, y por supuesto también al Consejo. Pero el subsecretario Gali va a entrar en detalle. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, respecto de la pregunta, presidente, este artículo es parte de un párrafo dentro del proyecto de ley que es parte de una discusión muchísimo más larga y que tiene que ver con justamente lo que está preguntando la diputada Orsini. En su momento, por allá por el año 2008, hubo un cuestionamiento que incluso llevó a solicitar opinión de Contraloría respecto de la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en emergencias durante tiempos de normalidad, ¿no es cierto? En la lógica de la defensa, las Fuerzas Armadas asumían el control de la emergencia una vez decretado el estado de excepción de catástrofe. Y en ese caso se nombraba un jefe de la defensa que tomaba bajo su responsabilidad el mando de las Fuerzas Armadas y de orden para el resguardo del orden público en el contexto de la catástrofe. Sin embargo, la pregunta era si es que había un rol para las Fuerzas Armadas en una situación distinta del estado de excepción constitucional. En opinión del gobierno de la época, que yo suscribo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa de la época señalaron que obviamente las Fuerzas Armadas podían colaborar y actuar
durante tiempos de normalidad, afrontando la catástrofe, afrontando una emergencia, independiente que respecto de dicha emergencia no se decretara estado de excepción. Sin embargo, eso fue bastante polémico, presidente, porque naturalmente hay personas y opiniones jurídicas respecto a que las Fuerzas Armadas, muchos lo han hecho ver en esta discusión de este proyecto de ley, de acuerdo con nuestra Constitución, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Eso es lo que declara nuestra Constitución. Y por lo mismo, en nada se referían o nada se relacionaban con la emergencia o las catástrofes. Y la única excepción que hacía la Constitución es en el articulado que se refería a los estados de excepción constitucional. Esa discusión queda zanjada con el dictamen de la Contraloría del año 2008. Sin embargo, hemos ido y venido en esta materia una y otra vez. Y por eso era tan relevante cuando nosotros en el año 2011 incorporamos dentro del proyecto de ley que regulaba el sistema completo de protección civil un rol para las Fuerzas Armadas en esta materia. Y mucho más importante, presidente, que su rol en la respuesta frente a la emergencia. Era el rol que podían cumplir las Fuerzas Armadas en las fases previas, en la fase de preparación, en la fase de mitigación y en la fase de prevención. Y por eso mismo, presidente, es tan relevante este artículo, es tan relevante que nosotros declaremos justamente que son las Fuerzas Armadas, tienen un rol en el sistema de ahora gestión de riesgo. Porque naturalmente tienen un rol en la respuesta, pero también tienen roles en la preparación, también tienen roles en la mitigación y en la prevención. Tanto es así, presidente, que nosotros desde el Ministerio de Defensa, al momento de definir la Política Nacional de Defensa, en las áreas de misión de la defensa, teníamos que incorporar las emergencias y la gestión de riesgo de desastre, porque es un rol de las Fuerzas Armadas hoy día y que es exigido por la ciudadanía. Por lo tanto, este artículo viene simplemente a ratificar lo que hemos dicho. Y muy bien lo decía la diputada Orsini, presidente. Esto viene a decirle muy claramente a las Fuerzas Armadas que es voluntad del Legislativo y del Ejecutivo que tengan un rol, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, en todas las fases de la gestión de riesgo de desastre. Y yo creo que por eso es tan importante, y por eso es tan importante que ojalá lo apruebe la comisión mixta para que así sea aprobado por ambas cámaras. Presidente, esto además no se rechazó en la Cámara de Diputados, lo que pasa es que no alcanzó el quórum, por un par de votos en la sala. Y por lo mismo, presidente, creo que aquí ojalá tengamos la voluntad, si no es unánime, ojalá mayoritaria, de avanzar en esta materia, porque creo que apunta justamente a lo que nos preguntaba la diputada Orsini. Y, presidente, sí me voy a hacer cargo también de lo que plantearon la diputada Pérez y el diputado Saldívar y el senador Insulza. Respecto de, yo creo que aquí no estamos legislando improvisadamente, difícilmente eso se puede decir de los más de 6 años que estuvo el proyecto en el Senado, presidente, y del tiempo que llevamos discutiendo este tema. Usted mismo, presidente, es testigo de las veces que nos hemos visto en comisiones a raíz de este tema en distintas condiciones y calidades. Yo estuve en la Comisión de Defensa del Senado en todas mis calidades que he estado en el Estado, y por lo mismo creo que esta es una discusión que se ha llevado adelante con la mayor seriedad, y creo que es un avance institucional relevante, presidente, para Chile, relevante. Y yo le voy a decir algo más. Respecto a los funcionarios de la ONEMI, presidente, creo que esto para ellos es altamente beneficioso. Hoy día los funcionarios de la ONEMI siguen siendo funcionarios de la bodega de acopio de ayuda, que era la ONEMI el año 69 cuando se dictó su ley orgánica. Y mañana van a ser funcionarios de una agencia, de un servicio, ¿no es cierto?, de gestión de riesgo. Es una cosa completamente distinta. Y claro que quedan cosas pendientes a raíz de la pregunta del diputado Saldívar, presidente, por supuesto, y gracias a que tenemos una facultad que nos permite al presidente de la República reordenar el servicio, dotar las mejores capacidades, fijar su planta, es que vamos a poder, al momento en que se dicte el TFL de creación del Servicio de Gestión de Riesgo de Desastre, poder
asignar correctamente las capacidades y distribuir al personal de manera adecuada, de acuerdo a cuáles sean las necesidades del territorio. Y respecto a la presencia provincial, presidente, no se descartó. Ojo, yo creo que ahí hay una lectura incorrecta del proyecto de ley, porque el proyecto de ley contempla los comités regionales de emergencia, pero también contempla, en caso de que sea necesario, la facultad en la ley de que existan comités provinciales. Pero naturalmente, presidente, eso no resulta necesario, por ejemplo, en la región metropolitana, donde el comité regional va a poder hacerse cargo de la región metropolitana. Quizás en la provincia cordillera puede ser necesario, pero sí es muy necesario, por ejemplo, en regiones como la quinta región, donde la realidad de la gestión de riesgo de desastre en la cordillera, en la quinta región cordillera, para hablar en términos de circunscripciones electorales, presidente, la quinta región cordillera es completamente distinta a la realidad de la quinta región costa, ¿no es cierto? Y así va este proyecto de ley, responde también a la flexibilidad necesaria de la gestión de riesgo de desastre. Por último, presidente, el rol del gobernador, pese a que fue algo con lo que nos encontramos en la mitad de la tramitación, sí está incorporado dentro del proyecto de ley. Pero ojo, presidente, porque son roles distintos en distintas fases. El gobernador va a tener un rol muy relevante en la fase de prevención. ¿Quién va a ser el que va a financiar las sirenas, presidente, para garantizar una correcta evacuación de la zona costera? ¿Quién va a ser el que va a financiar las piscinas que permitan que los ciclos aluvionales de los ríos no generen impacto en las poblaciones? ¿Quién va a financiar las capacidades que tenga la región para prevenir emergencias, por ejemplo, con incendios forestales? Ese va a ser el gobierno regional, presidente. Ahí no va a tener nada que decir el delegado presidencial. El que va a dirigir, en cambio, la respuesta frente a la emergencia respecto de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad y los funcionarios públicos va a ser el delegado presidencial, presidente. Y por eso nosotros creemos que es equilibrado en esa materia. Gracias, presidente, perdón. Yo sé que este es un proyecto en el que se pasea bien, que lo conoce con todo el detalle y hemos estado por largos años debatiendo el mismo proyecto. Mire, yo quiero señalar lo siguiente, el numeral 16 al que vamos a votar hoy día, y a eso hemos sido convocados, se basa en los artículos 11 y 12 de la Cámara de Diputados. Ahora, el 16, que vamos a sancionar hoy día, se refiere a las actuaciones del Ministerio de Defensa y no de las Fuerzas Armadas. Lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas están en las normas que se aprobaron y que dicen que se rigen por el artículo 16. O sea, de lo que estamos hoy día en el fondo dando cuenta y tenemos que sancionar y votar, tiene que ver con las actuaciones del Ministerio de Defensa. Me pidió la palabra el diputado Renzo. Diputado, ¿es así? ¿No? No. Muy bien. Entonces, señor secretario, todos han hecho uso de la palabra a lo que hemos sido convocados para poder entonces votar este artículo 16 renovado por parte del Ejecutivo, secretario. Presidente, ¿puedo hacer una sola pregunta de lo que está sometiendo a votación? ¿Sobre el artículo 16, diputada? Sí. Yo quisiera ver qué es lo que decía antes la ley. Nosotros cambiamos eso en el Senado. Está bien, senador Insulza. Tiene la palabra la diputada Pérez. Sí, va sobre lo mismo, porque usted preguntaba si nosotros los diputados hemos sido considerados para... La verdad es que no lo conocíamos, no hemos sido contactados por el Ejecutivo, entonces nos gustaría efectivamente verificar lo que teníamos antes, lo que nos está proponiendo ahora el Ejecutivo. No lo tenemos en pantalla, si se puede clarificar. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es lo mismo que se votó en la Cámara, o sea, en el Senado la última vez. Pero vamos a volver a colocarlo, vamos a dar lectura, vamos a colocar el comparado y lo que ha repuesto el Ejecutivo entonces. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de tomar la votación? ¿Nadie más? No veo en la pantalla. Entonces... secretario, por favor, dé lectura a la propuesta renovada del Ejecutivo para que entonces sea socializada con las diputadas, diputados y las senadoras y senadores, por favor. Y luego tomamos la votación. Artículo. Enseguida, señor presidente. Vamos a lectura al artículo. Perdón, 16. Juan Pablo. Lo que se va a dar lectura, para entender bien, para que también quede claro para las diputadas y diputados,
es exactamente, el texto renovado es exactamente el mismo que se votó en el Senado, ¿no? Exactamente el mismo. Ya. Entonces, vamos, no hay un comparado de lo que era, porque lo que hizo el Ejecutivo efectivamente es renovar exactamente el texto que se votó en el Senado y que se votó por falta de quórum, faltó quórum en la Cámara de Diputados. Juan Pablo, por favor, te escuchamos. ¿Ya? Artículo 16. Actuación del Ministerio de Defensa Nacional. Para el cumplimiento de los cometidos que la presente ley confiere a las Fuerzas Armadas y facilitar su adecuada articulación con el sistema, el Ministerio de Defensa Nacional será responsable, en su rol de órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de la Defensa Nacional, de la coordinación y ejecución en las materias que le correspondan a su sector, de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y del Plan Nacional de Emergencia, según lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes de la presente ley. Le corresponderá, asimismo, elaborar los planes y los protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo de riesgo de desastres. La forma de empleo de los medios terrestres, navales y aéreos deberá contenerse en los respectivos instrumentos de gestión del riesgo de desastres indicados en los incisos anteriores. En el caso de que los medios considerados para la respuesta en los instrumentos de gestión precedentemente señalados sean insuficientes por la magnitud de la emergencia, el Ministro de Defensa Nacional podrá autorizar el empleo de otros medios militares. Dicha autorización se otorgará previa solicitud del presidente del comité respectivo cuando la emergencia se desarrolla a nivel nacional o bien ante el requerimiento que haga la autoridad militar de nivel regional o provincial en los casos en que así lo solicite quien presida el comité al que corresponda la dirección de la emergencia en estos niveles. Corresponderá al jefe del Estado Mayor Conjunto prestar la asesoría militar, coordinar y dirigir las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas a la gestión del riesgo de desastres, en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres, en consideración a las instrucciones que formule el Ministro de Defensa Nacional. El empleo de los medios referidos en este artículo no podrá afectar las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. Esa es la propuesta. Bien, en votación, señor secretario. Presidente, una consulta. Senadora Luz Eversperger. Sí, una consulta. ¿El Ejecutivo está insistiendo en lo mismo? Algo que ya rechazó la Cámara, esa es la propuesta de la base de la propuesta de la no mixta. lo rechazó. En la Cámara no tuvieron me permito disentir que se rechazó. Con todos los votos quiere decir que lo rechazó. Les pido orden, por favor. Les pido, acá hay un presidente y le pido que tome la palabra con el presidente. ¿Ya? Pido la palabra. Presidente, sí, es que... Pido la palabra. Presidente, sí, es que esa era mi consulta por su intermedio, presidente, al Ejecutivo. Independiente de que se haya faltado el quórum en la Cámara, yo eso lo entiendo, pero el efecto de que se haya faltado el quórum es el rechazo. O sea, el efecto es el mismo, ¿no es cierto? Por eso se forma la mixta para tratar de llegar a una solución. Si llegamos con el mismo texto a la Cámara, que nos dice que esos votos que faltaron va a estar, o sea, cuál es el trabajo que va a haber hecho la mixta para tratar de solucionar esa discrepancia. No veo cuál es lo que en qué estamos aportando nosotros como mixta a lograr obtener los votos que faltaron en la Cámara. Yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, y perdone mi insistencia, si usted fuera tan amable, que el Ejecutivo lograr explicar, porque no logro ni de toda la explicación, ni de lo que habló el ministro del Interior, ni el subsecretario Gali, que me dijeran brevemente por qué insisten en esto si ya no obtuvo el quórum en Interior, o sea, en la Cámara. Si insisten está bien, pero si nos pudieran, presidente, en 2 segundos decir... Está bien, lo explicitó el ministro del Interior, pero vamos a pedirle que lo vuelva a explicitar en un ratito más. Senador Insulza. Presidente, yo quiero reiterar, a pesar de que lo dijo exactamente así ella, que no haya ajustado los votos quiere decir que se rechazó el artículo. Yo no creo que es anecdótico, es importante, pero anecdótico, es decir, que no se juntaron los votos. No hubo votos para aprobar el proyecto, se requirió una determinada cantidad de votos y quedó rechazado. Por lo tanto, creo que es perfectamente legítimo
que se explique bien por qué quedó, digamos, por quienes promovieron el rechazo, la abstención o la ausencia, por qué lo hicieron, y que tratemos de buscar algún acuerdo, pero no votar así de frío. Bueno, usted mismo dijo, senador Insulza, que estaba dispuesto a votarlo inmediatamente. Entonces, sí, presidente, pero en realidad yo entendí que había una discrepancia. Aquí no sé, y decidí exponer, no digo inmediatamente, digo en esta sesión, presidente. A ver, bien. No digo sin discutirlo. No, está bien, senador. Mire, se dijo al comienzo que no había ninguna discrepancia y que lo que hizo el Ejecutivo, y lo explicitó el ministro del Interior, era renovar la misma indicación que fue votada favorablemente en el Senado y fue rechazada en la Cámara de Diputados por las circunstancias que haya sido. La Cámara de Diputados, las diputadas fundamentalmente, y la diputada Maite Orsini y la diputada Pérez, han puesto temas para intentar buscar un acuerdo con el Ejecutivo, y yo mismo partí preguntando si el Ejecutivo había socializado o no este texto con las diputadas o los diputados. No lo hizo, ¿no? Entonces, las dos opciones que yo les daba era votarlo tal cual está ahora repuesto esta indicación, o simplemente citar para una próxima para votar el artículo 16, una vez que el Ejecutivo socialice con la Cámara de Diputados y efectivamente nos ayude a que podamos allanarnos a encontrar un texto para que en el fondo sea distinta la votación en la Cámara y logremos zafar este artículo 16. Le vamos a dar la palabra entonces al ministro del Interior, que ha sido consultado por la senadora Lucia Weisberger, para que responda a la consulta, o al subsecretario. Me dice que el subsecretario Gani. Subsecretario, breve, por favor. Perdón, presidente, muy breve. Presidente, no, muy simple. Lo que pasa es que las observaciones que hicieron los honorables miembros de la comisión mixta dicen relación con un artículo que es distinto al artículo 16. Entonces, nosotros estamos 100% disponibles a modificar el artículo 16 en lo que sea requerido por parte de los miembros de esta comisión mixta. Yo entiendo que las observaciones fueron dos. La observación de la diputada Orsini respecto de la sujeción a la autoridad civil por parte de las Fuerzas Armadas en esta materia, y en eso yo le expliqué por qué creemos que esto es totalmente un avance en esa materia. Y el senador Insulza nos decía respecto de el texto sobre la forma en que se estructuraba, ¿no es cierto?, que era un poco burocrática la forma en que participaban las Fuerzas Armadas. Yo puedo coincidir un poco con el senador Insulza, pero la verdad es que eso está en los artículos 17 y siguientes del proyecto de ley. Entonces no dice relación exactamente con el artículo 16. Entonces, si nosotros tuviéramos algo concreto que cambiar respecto al artículo 16, o eventualmente sobre los artículos de este párrafo, sobre la defensa, podríamos cambiarlo. Y respecto a la pregunta de la senadora Weisberger, presidente, nosotros lo que esperamos es que concurran a todos aquellos diputados que no concurrieron a votar cuando se vote el informe de la mixta. Gracias, presidente. Bueno, a ver, mire, vamos a tomar la siguiente decisión, porque a mí me parece que aquí falta efectivamente por parte del Ejecutivo socializar con la Cámara de Diputados. Más allá de que hayan habido juicios distintos que tengan o no relación con el artículo que hoy día nos convoca a esta votación, el artículo 16. Hay opiniones que tienen que ver con otras figuras y que era deseable para las diputadas que llevaban un primer periodo haber tenido también alguna posibilidad de participación, pero esto desafortunadamente así, porque ha sido un enorme y largo y lato debate por casi 10 años. Entonces, voy a proponer lo siguiente, mire, voy a dejar que el Ejecutivo efectivamente haga llegar con ustedes, con la Cámara de Diputados, un texto, lo mismo que con el Senado, consensúen un nuevo texto, y esto lo vamos a someter sin más trámite a votación en la próxima sesión para que podamos ser citados. Entonces, yo no sé si mañana miércoles, Juan Pablo, nosotros vamos a tener todo el debate del tercer retiro el día jueves. Mañana miércoles podríamos tener una sesión especial porque tenemos este proyecto que sancionar, este artículo 16, y tenemos otro que tiene que ver con los feriados para las elecciones. Entonces, mañana podemos citar para ambos, si le parece a las diputadas, a los diputados, citarlos mañana porque tienen que votar ahora también, y en el intertanto el Ejecutivo entonces
consensúa con usted un texto. Juan Pablo. Si hay acuerdo, mañana, 12:30. Presidente, yo mañana tenemos estamos citados desde las 10:30, Constitución hasta total despacho, pero yo me puedo conseguir reemplazo acá si usted lo estima para citar a esta. ¿Es posible, senadora Vesperinger, que consiga reemplazo porque usted tiene mañana desde las 9:30 hasta total despacho las indicaciones? De Constitución, sí. ¿Y había acuerdo de las diputadas, los diputados, los senadores para citar mañana y sancionar mañana una vez que el Ejecutivo les haga llegar la indicación, sí? ¿A qué hora, perdón? ¿En qué horario? Tendríamos que buscar la hora, pero al mediodía ¿le es posible? ¿Sí? Ok. Entonces mañana de 12:30 a 13:30 horas. O sea, 14, porque vamos a sancionar este proyecto y el proyecto del feriado. ¿Ya? Presidente. El secretario está viendo la palabra, presidente. Pero primero zanjemos esto. Entonces, ¿hay acuerdo para mañana a las 12:30? Sobre el punto, presidente. Distinguido subsecretario, le escucho. Perdón, presidente. Oiga, no, es que está tentativamente este proyecto, dado el acuerdo que había para votarlo hoy día, está tentativamente en la tabla de mañana de la Cámara, este proyecto. Sí, pero no va a ser así. No va a ser así. O sea, a ver, ustedes no lo socializaron con la Cámara, no leyeron la renovación que hicieron de indicación, entonces mal podría estar para mañana para votarse en sala, si aquí quienes integran la comisión están solicitando por lo menos buscar un acuerdo con una redacción nueva. O sea, a mí me parece que es lo que a nosotros nos corresponde, entonces mañana citamos a las 12:30, desde las 12:30 para zanjar este proyecto y a posterior de zanjar este proyecto, citamos para zanjar el proyecto de los feriados con respecto a los días de votación. ¿Habría acuerdo entonces? Muy bien. Damos por concluida la sesión del día de hoy y esperemos que el Ejecutivo logre el acuerdo con la Cámara de Diputados y el Senado con un texto nuevo. Levantamos la sesión. Gracias. Muchas gracias, presidente. Hasta luego. Que les vaya bien.